Buenos días, hermanos, gracia y paz del Señor. Como siempre, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¿Cómo están ustedes en esta mañana? Rogamos en Dios que se encuentren bien y como siempre un saludo cordial, un abrazo virtual fuerte hasta la distancia de parte mía y de mi familia. Quisiera pedirles que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 43. Quisiera que leyéramos desde el verso 15 hasta el verso 34. Génesis 43, verso 15 al 34. Dice la palabra del Señor. Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José dijo, y llevó a los hombres a casa de José. Entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto a nuestros costales la primera vez nos han traído aquí, para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: ay, Señor nuestro, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos. Y aconteció que cuando llegamos al mesón y abrimos nuestros costales, he aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero en su justo peso, y lo hemos vuelto a traer con nosotros. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Él les respondió, paz a vosotros, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Y sacó a Simeón a ellos. Y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Entonces les preguntó José: ¿cómo están? Y dijo, versículo 27. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Y ellos respondieron: bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. Y lavó su rostro, y salió, y se contuvo, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos, y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura, y el menor conforme a su edad, y estaban aquellos hombres atónitos
mirándose el uno al otro. Y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de las de ellos. Y bebieron y se alegraron con él. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre de la gloria, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, humildemente venimos delante de ti rogándote, Padre, que las palabras que salgan de nuestra boca sean para gloria tuya, sean para edificación de tu santo pueblo escogido, y que sean también, Señor, de instrumento de transformación para las almas. Rogamos, Señor, que este vaso totalmente falible no sea impedimento para que tu palabra infalible sea transmitida a los corazones. Es en Cristo Jesús que rogamos estas cosas. Amén y amén. El mensaje de esta mañana lo hemos titulado "De la ira al festejo". De la ira al festejo. Y a lo largo de estas 2 semanas que han transcurrido, hemos visto a Dios obrar en la vida de Jacob y de sus hijos a través de las circunstancias que estaban viviendo. De la misma manera que Dios obra en nuestras circunstancias. De manera que, número 1, nos muestra nuestro pecado por medio de las circunstancias, nos muestra nuestro pecado. Quisiera que fuéramos brevemente a Oseas capítulo 5, versículo 15, lo vimos la semana pasada. Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Un ejemplo de cómo Dios utiliza nuestras circunstancias para mostrarnos nuestro pecado. También vimos que Dios utilizó las circunstancias en la vida de Jacob y de su familia, de la misma manera que lo hace en nuestras vidas, para enseñarnos a confiar en Él, para enseñarnos a confiar en Él. Y esto lo pudimos ver la semana pasada en esta gran declaración de fe de Jacob en el verso 14 del capítulo 43, perdón. Si lo recuerdan, el verso 14 decía: y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, y os suelte al otro vuestro hermano, y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Una declaración de fe con la vista puesta en la promesa hecha de Dios hacia él. Hoy nos vamos a disponer a ver el evento de la segunda visita de los hermanos de José, de los hijos de Jacob, a la tierra de Egipto. Vimos la semana pasada que el hambre en la tierra era grande, pesada, abrumadora, y que era necesario entonces que salieran nuevamente a buscar pan. Y nuestra intención hoy, hermanos, es que podamos contrastar lo que recordamos de la primera visita con esta segunda visita. El hecho de que José recibió a los hermanos ásperamente, los acusó de ser espías, los acusó de no ser hombres honestos. Y quisiera que contrastáramos ese encuentro con el que vamos a ver a continuación en el resto del pasaje del capítulo 43. Y es mi oración que mediante el auxilio del Espíritu Santo podamos ver
la gloriosa esperanza de salvación y de comunión con Dios. De manera, hermano, que como hemos mencionado en varias ocasiones, nunca olvidemos, esta es una historia de salvación. Esta es una historia de salvación. Así que vamos a ver, disculpen la redundancia, hermano, vamos a ver cómo este relato nos muestra la esperanza de salvación y de comunión con Dios. Y lo vamos a ver a lo largo del pasaje. Hemos dividido el pasaje en 3 y quisiéramos titular o subtitular cada uno de los pasajes. El primero, o la primera porción del texto, perdónenme, la vamos a titular Un trato diferente. Un trato diferente. Y vamos a ver la diferencia en el trato entre la primera reunión y la segunda reunión. Luego veremos el temor vencido. El temor vencido. Finalmente entonces veremos de la ira al festejo. De la ira al festejo. Así que, sin más preámbulos, vamos a poner nuestra atención en el verso 15. Pongamos nuestra atención al verso 15, donde concluimos la semana pasada. Bueno, concluimos en el verso 14, pero vamos a iniciar desde el verso 15. Y dice el verso 15: Entonces tomaron aquellos varones el presente y tomaron en su mano doble cantidad de dinero y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. Entonces somos testigos aquí de que luego de la declaración de fe, esta fe se puso en obra, esta fe se puso en acción y salieron los hermanos de José con sus asnos, con Benjamín en marcha, una doble porción de dinero para reponer la que habían recibido por error, digámoslo así, y algún presente adicional. Lo vimos también la semana pasada, llevaban lo mejor de la tierra. Y se pusieron entonces en camino hacia Egipto. Quisiera recordarles, hermanos, que para poder estar delante de José, ellos debían llevar a su hermano menor. Y la razón por la cual debían llevar a su hermano menor es que esa fue la prueba que puso José en virtud de demostrar su honradez. Y nota, hermano, no importaba, o no importó, mejor dicho, qué tan honrados dijeron los hermanos de José que eran en ese primer encuentro, no iba a ser suficiente. No iba a ser suficiente. Sin importar cuántas veces dijeran lo honrado que fueron, ellos tenían que llevar a su hermano menor de manera que fueran considerados hombres de bien. Y recordamos en aquella ocasión que aun cuando los hermanos de José se consideraban hombres honrados, José lo sabía, y nosotros, hermanos que hemos venido leyendo esta historia, sabemos que no eran hombres honrados. Probablemente no eran espías, pero tenían otros crímenes a su haber. Es lo que pudimos ver a lo largo del peregrinaje de Jacob en la tierra prometida. Así que para ser declarados honrados delante del Señor de la tierra, debían traer a su hermano menor. Judá se lo recordó a Jacob en el inicio del capítulo 43, si no me equivoco, entre el verso 3 y 4, y Judá le recordó a su padre Jacob
que el Señor de la tierra no nos iba a ver si Benjamín no iba con nosotros. Y es por eso, hermanos, que subtitulamos esta porción un trato diferente. Y lo vamos a ver a raíz del verso 16. Noten cómo arranca el verso 16. Y vio José a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: lleva a casa a esos hombres, y degüella una res, y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. Hay un trato totalmente diferente. Pero a lo que quiero llamar su atención, hermanos, mientras vemos este pasaje, es que dice el versículo 16, la primera porción: y vio José a Benjamín con ellos. Y vio José a Benjamín con ellos, coma, y dijo al mayordomo de su casa. Esa conjunción y que conecta la primera frase con la segunda frase nos habla de que la segunda frase es posible en virtud de la primera. Y vio José a Benjamín con ellos, y como vio José a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, pudiéramos parafrasear así: lleva a casa a esos hombres y degüella una res y prepárala, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. De no haber visto a Benjamín, el trato sería totalmente diferente. El trato sería semejante al de la primera reunión. Pero al haber visto a Benjamín, el trato fue completamente diferente. Esto es algo importante que debemos notar aquí. El trato fue absolutamente diferente porque se vio o trajeron a Benjamín, que era el certificado de que ellos eran hombres honrados. Sigamos viendo el pasaje. Y luego entonces concluiremos con una aplicación. El segundo título que mencioné, hermanos, es el temor vencido. El temor vencido. ¿Y por qué lo titulamos así? Es que la reacción de los hermanos de José ante la noticia de que iban a comer en la casa de el Señor de la tierra, fue la de temor. Fue la de temor. Note con atención lo que dice el verso, y vamos a adelantarnos un poquito más al verso 18. ¿Okay? Vemos que el mayordomo hizo como José le dijo y llevó a los hombres a la casa de José. Pero el versículo 18 nos habla de cuál fue la reacción ante estas circunstancias. Dice el versículo 18: entonces aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron llevados a casa de José y decían: por el dinero que fue devuelto en nuestros costales la primera vez, nos han traído aquí para tendernos lazo y atacarnos y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. La reacción ante la noticia de que iban a la casa del Señor de la tierra era el temor. Aun cuando recibieron un buen trato, la reacción fue la de el temor. Y permítanme decirles, hermanos, el temor vino como resultado de la culpa. Los hermanos de José estaban luchando en su interior con la culpa de su pecado. Y la culpa de su pecado los estaba atormentando grandemente. Podemos recordar semanas atrás cuando llegaron al mesón, que por cierto van a contarle eso al mayordomo,
pero llegaron al mesón y vieron que en los costales todavía estaba el dinero que supuestamente habían llevado. Su reacción es: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Se dieron cuenta de que probablemente estaban sufriendo las consecuencias, la culpa por su pecado. La culpa del pecado produce temor. Acompáñenme al libro de Job, Job capítulo 15. Job capítulo 15, versos 20 y 21. Job 15, 20, 21. Note lo que dice aquí. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. ¿Okay? Note que se está refiriendo al impío. Ahora, note el verso 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Y quiero llamar su atención a la primera parte del verso 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. Y esto viene a causa de la impiedad o la iniquidad que hay en su corazón. Aquí podemos ver entonces la conexión con el verso 20. Acompáñenme al Proverbios capítulo 28, versículo 1. Proverbios 28, 1 dice de la siguiente manera: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Encontraron el contraste ahí, hermanos? El impío huye sin que nadie le persiga, mas el justo está confiado como un león. Eso es lo que hace la culpa por el pecado. Probablemente hemos sido testigos o hemos experimentado, ya sea por experiencia propia o por la de alguien más, el efecto de la culpa sobre el individuo. Usted podrá ver a un niño que hizo una travesura y tomó a escondidas de su madre una galleta que probablemente estuviera prohibida antes de la hora de comer. Y cuando toma la galleta, piensa que nadie lo vio, él está haciendo sus asuntos, pero escucha que alguien, al azar, pudiéramos decir así, menciona la palabra galleta. Y automáticamente, al escuchar la palabra galleta, le entra preocupación, le entra nervio. Y esto viene a raíz de la culpa por el pecado. Quisiera mostrarle un ejemplo bíblico de eso. Acompáñeme a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Verso 1 y 2. 1 y 2. El ejemplo que vamos a mencionar es de Herodes el tetrarca. Dice el versículo 1 de Mateo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Ahora pausa ahí, hermano. Hemos de recordar quién es Herodes tetrarca. Herodes tetrarca fue el que ordenó la muerte de Juan el Bautista. Y todos conocemos las circunstancias. Tuvo que cumplir una promesa que él se arrepintió de haber hecho, probablemente. Pero en virtud de esa promesa tuvo que matar a Juan el Bautista. Pero se nos dice que tiempo después, eso es lo que nos está diciendo el versículo 1, que Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. Y versículo 2, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Si se da cuenta ahí, hermanos, la reacción ante la culpa por su pecado fue la reacción de que vio a Jesús, vio en
vio a Juan el Bautista, a Juan el Bautista en Jesús. Perdón, hermanos. Vio a Juan el Bautista en Jesús. Aún cuando Juan el Bautista estaba ya muerto, llevaba tiempo de haber fallecido, al ver la fama, al ver los prodigios, algunas de las cosas que Jesús hacía, Juan el Bautista salió a la mente del tetrarca, a la mente del tetrarca, recordándonos o mostrándonos un ejemplo de lo que hace la culpa por el pecado en nuestras vidas. Nos llena de temor, nos llena de inseguridad, nos llena inclusive de angustia, nos llena de angustia. Así que en esas circunstancias se encontraban los hermanos de José. Aun cuando le dijeron, vamos a comer, ellos estaban asustados, no podían creerlo y tuvieron que entrar a pensar, bueno, probablemente por el dinero que se perdió, nos van a secuestrar, nos van a hacer. Esa fue la reacción de ellos. Inclusive ellos comienzan a relatar o a dar la explicación de la versión. Eso es lo que se dedican a hacer a continuación. No, Señor, eso no fue el dinero que se extravió, pasó esto, pasó lo otro. No sabemos cómo llegó a nuestros costales, pero eso no era nuestra intención. Y a continuación, hermanos, entonces en el verso 23 vamos a ver cuál es la cura para la culpa por el pecado, cuál es la cura para el temor por la culpa en el pecado. Y esa cura es la misericordia. La misericordia. Noten la respuesta del mayordomo en el versículo 23. Él les respondió, paz a vosotros. No temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero y sacó a Simeón a ellos. Qué interesante respuesta por parte del mayordomo de José. Lo primero que quisiera que notaran ahí, hermanos, es que la respuesta la respuesta que está dándose aquí por parte del mayordomo de José habla mucho acerca de José, ¿cierto? Este mayordomo era probablemente egipcio, probablemente criado en la cultura egipcia, con los dioses egipcios. Sin embargo, la respuesta de él va totalmente distanciada de los conceptos paganos egipcios. Totalmente. Indicándonos entonces, hermanos, una vez más un ejemplo de la integridad y de la vida de José que influyó en la casa donde se encontraba. De tal manera que usted escucha entonces a los siervos de José hablar de Dios, Elohim, el Dios verdadero, el Dios de su padre, Jacob. Esto solamente era posible si José mantuvo aún en Egipto su visión, su cosmovisión centrada en Dios. Dios era el centro de su vida y la manera en que José vivió inclusive afectó o influenció directamente al criado o a los criados de su casa. Un recordatorio más para nosotros, hermanos, aquellos que decimos ser creyentes. Así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Qué gran ejemplo podemos ver en José. Lo segundo que quiero que notemos aquí, hermanos, es cuál es la respuesta. El mayordomo respondió, paz a vosotros, no teman. Paz a vosotros, no teman. La respuesta fue el famoso saludo hebreo, shalom. Shalom. Un saludo y a la vez, hermanos, una bendición.
el mayordomo les dice entonces a los hermanos de José: sea la paz con ustedes, no teman. Y les dice que no hay motivo de temer porque su Dios, mire lo que dice: vuestro Dios, el Dios de ustedes, el Dios de su Padre, Él es el que les ha dado ese tesoro, Él es el que le ha dado ese dinero. Yo recibí su dinero, yo recibí su dinero, la deuda fue saldada. Esa fue la respuesta. Y para aún profundizar más el trato diferente que se estaba recibiendo, note cómo termina entonces el verso 23: y sacó a Simeón con ellos. Y sacó a Simeón con ellos. Todos gestos de buena voluntad. Recordándonos entonces, como mencioné, que el temor ocasionado por la culpa, por el pecado, la culpa del pecado, es vencido por la misericordia y también por la gracia. Por la misericordia y por la gracia. El tercer punto, hermanos, que también, o el tercer subtítulo que queríamos mencionar aquí, es entonces el título de nuestro mensaje hoy: de la ira al regocijo. De la ira al regocijo. Quisiera que pusiéramos nuestra atención a cómo continúa avanzando el verso 24. Cómo continúa avanzando el verso 24. Dice el verso 24: y llevó aquel varón a los hombres a casa de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. Hagan una pausa allí. ¿Okay? Este versículo 24 nos habla de que fueron tratados como huéspedes, fueron tratados como huéspedes de honor. ¿Okay? Llegaron a la casa, se les dio agua a ellos, lavaron sus pies y dieron de comer entonces a sus asnos. Esos son una de las mayores muestras de hospitalidad del mundo antiguo. Una de las mayores muestras de hospitalidad del mundo antiguo. Y quisiera que pudiéramos contrastar ese evento con el evento de la caja de alabastro del perfume. ¿Ok? En ese evento de la caja de alabastro, donde estaba el perfume costoso derramado a los pies de Jesús, las personas en atención, o las personas que estuvieron atendiendo en ese evento, hacían comentarios como: si supiera quién es el que está tocándola, si supiera quién es el que la está atendiendo. Sin embargo, el Señor responde a esta declaración con: yo llegué a tu casa, no me diste agua para mis pies, no me diste agua para refrescarme. Sin embargo, esta mujer está lavando mis pies con sus cabellos, en resumidas cuentas. Este relato contrasta o nos muestra un poquito la importancia de la hospitalidad. La importancia de la hospitalidad. Entonces, en el caso de los hermanos de José, fueron partícipes, recibieron una honra, fueron bien recibidos, no bien bienvenidos, bien recibidos por parte del mayordomo de José. Le dio agua, lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos.
Es lo primero que hemos de notar con el paso de la ira al regocijo. La primera vez José fue áspero, fue tosco con sus hermanos mientras los ponía a prueba. Sin embargo, en esta ocasión, versículo 24, vemos hospitalidad y un trato honroso. Luego vemos entonces en el versículo 25 que ellos se disponen a llevar o a preparar el presente mientras llegaba José, porque la comida era al mediodía, cuando llegara José. Así que note lo que dice el verso 25. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José a mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer. El segundo punto que quisiera llamar su atención en este subtítulo de la ira al regocijo es el presente. Ellos prepararon el presente. ¿Recuerdan cuál era el presente? Lo vimos en el versículo 11 de este mismo pasaje de Génesis 43. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Quisiera hacer un énfasis en un poco. ¿Okay? Dice aquí, Jacob le dijo a sus hijos cuando estaban preparando el presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. No era mucho, hermanos. Y es irónico que a ellos no se les pidió llevar un presente. No se les pidió llevar un presente. Sin embargo, ellos buscaron ganar el favor o la benevolencia de José al traer un presente. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aroma, mirra, nueces y almendras. Sin embargo, hemos de pensar, hermanos, ellos llevaban un poquito de lo que tenían a una tierra donde en ese momento había absoluta abundancia total. Absoluta abundancia total. Y es algo a lo que quiero llamar su atención. Ellos llevaron un presente, sí, pero ese presente lo llevaron a un lugar de total abundancia. Es como vi una película donde uno de los personajes estaba de cumpleaños y la persona de cumpleaños era una persona que era millonaria. De manera que están los amigos entregándole regalos. Pero surge el dilema. ¿Qué le regalamos al que lo tiene todo? ¿Qué le podemos regalar al que lo tiene todo? Es como llevar arena a la playa. Es como llevar arena a la playa. Pudiéramos verlo desde ese punto de vista. De manera que ellos buscaron impresionar a José por sus regalos, pero nos vamos a dar cuenta de que José no es impresionado por los regalos. ¿Okay? Y vamos a ver eso con atención. Note el verso 26. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de la casa, y se inclinaron ante él hasta la tierra. Y bueno, aquí en el verso 26 también podemos ver cómo se cumple el sueño. Ya están todos los hermanos de José ahí, incluyendo a Benjamín, y se inclinan todos a tierra. Y todo lo que Dios dispuso, todo lo que Dios dijo a través de José, está viendo su cumplimiento. Entonces entregaron su presente y se inclinaron hasta la tierra. Note lo que dice entonces el verso 27. Entonces les preguntó José cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía?
Y ellos respondieron, bien va tu siervo nuestro padre, aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia una vez más. Hasta aquí, José no está ni impresionado, ni conmovido, ni por el bálsamo, ni por la miel, ni los aromas, ni la mirra. Pero note ahora, hermanos, entonces el verso 29 y el verso 30. Y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre. La manera como Moisés nos hace ver la conexión, el amor, el énfasis. Y dijo, ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. ¿Okay? Note que le dice hijo mío, y es probable que eso era la manera en que lo veía José. Recuerden que Benjamín podía tener si acaso un año cuando salió José con 17 años de la tierra de su padre. Podía estar muy joven. Entonces, versículo 30, José se apresuró porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano y buscó a dónde llorar y entró en su cámara y lloró allí. Notemos, hermanos, entonces que los presentes que buscaban ganar favor con José no fueron lo que lo movieron. No fue lo que lo movió, perdón. Lo que lo movió fue lo que él había pedido, que le trajeran a su hermano menor. Y quisiera recalcar una vez más, él lo tenía todo. José estaba en absoluta abundancia en Egipto. Pero al ver a su hermano menor, al ver al hijo de su madre, entonces se conmovió. Entonces vemos la expresión, se conmovieron sus entrañas. Habla de un sentimiento profundo, habla de un sentimiento intenso. Hasta el punto que no pudo aguantar y tuvo que salir y buscar dónde llorar. Tuvo que encerrarse en su cuarto y llorar de la impresión. Versículo 31 entonces nos dice, y lavó su rostro y salió y se contuvo y dijo, poned pan, pon el pan, vamos a comer. Versículo 32, y pusieron para él aparte y separadamente para ellos y aparte para los egipcios que con él comían, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y si ponemos atención ahí, hermanos, ya José estaba dando algunas pistas. Y como mencionamos, o como menciona el pasaje, para los egipcios era abominación comer con alguien que fuera extranjero. El concepto era tal de que los extranjeros de esa índole eran considerados inmundos, así que si yo comía con ellos me estaban contaminando la comida. Así que se nos muestra aquí una separación entre José, los egipcios y los hermanos de José. Y no solamente eso, era una pista de algo, porque probablemente los hermanos de José pudieron haber pensado, ok, pero José, ¿por qué él no come con los egipcios? ¿Será que entonces él no es egipcio? ¿Será que él es extranjero? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos explicar esto? Y no solo eso, sino que se añade el hecho de que José hace algo que solamente alguien que los conociera a ellos pudiera saber. Y miren lo que dice el versículo 33. Y se sentaron delante de él el mayor conforme a su primogenitura
y el menor conforme a su edad, y estaban aquellos hombres atónitos mirándose en un momento. ¿Por qué? Porque estaban sentados en el orden de primogenitura. Rubén primero, Simeón, probablemente Leví, y finalmente entonces Benjamín. Ellos no podían entender cómo es posible que este Señor nos ponga en este orden si Él no nos conoce. Si Él no nos conoce. Y se sentaron delante de Él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su edad. Lo pudo hacer así porque Él los conocía. Entonces el verso 34 termina diciendo: y José tomó viandas de delante de sí para ellos, mas la porción de Benjamín era 5 veces mayor que cualquiera de la de ellos, y bebieron y se alegraron con él. Hay dos cosas más que quisiera mostrar en ese versículo 34. Habla de que la prueba aún no había concluido. La prueba aún no había concluido, ya que José quería saber, recuerden hermanos, José quería saber si sus hermanos estaban en la misma condición que cuando lo maltrataron a él. Y aquí trató de probar eso al mostrar favoritismo con José. Mostró favoritismo con José para ver cómo sus hermanos iban a reaccionar. Y le sirvió una porción mayor. Pero vemos que en esta ocasión no vemos animosidad, no vemos rencor o no vemos ninguna queja con respecto a ninguno de los hermanos de José al ver que Benjamín recibió una porción mayor. Y finalmente entonces vemos que de el enojo o la ira de José en el primer encuentro, ahora pasamos a la alegría y el regocijo con él. Y bebieron y se alegraron con él. Qué extraña historia, ¿verdad, hermano? Qué contraste entre la primera reunión y la segunda reunión. Pero yo quisiera concluir, hermanos, con una aplicación para nosotros, porque ¿qué significa esta historia? ¿Qué nos quiere decir el Señor con este relato? ¿Qué podemos ver aquí? Y quisiera, hermanos, enfocarnos en 3 puntos. El primer punto que quisiera enfocarnos para la aplicación es la diferencia entre la ira de José y la participación en el banquete de José. La diferencia entre la ira de José y la participación en el banquete de José. Lo pudimos ver temprano en el versículo 16. Y José vio a Benjamín. Luego de haber visto a Benjamín, el trato cambió. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros, mis amados hermanos? De la misma manera en que el trato de los hermanos de José del trato de José hacia sus hermanos, cambió mediante José haber visto a su hermano. Solamente nosotros hoy solamente nos podemos presentar delante de Dios con nuestro Benjamín. La única manera en que podemos presentarnos delante de Dios es con nuestro Benjamín. Y Cristo es nuestro Benjamín. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Juan 14, 6, lo sabemos de memoria. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y note la declaración definitiva.
taxativa que vemos al final. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera en que nosotros podemos ponernos delante de Dios y recibir algo diferente de su santa ira, de su santa justicia, es que lleguemos con Cristo. Judá se lo dijo a Jacob: el Señor, que fue áspero con nosotros, nos dijo que no nos recibiría si no iba nuestro hermano menor con nosotros. De igual manera, hermanos, hoy es de exhortación para aquel que me escucha hoy. No hay manera que podamos pararnos delante de Dios justo si no vamos acompañados de nuestro Benjamín, Cristo Jesús. Es la primera aplicación que podemos ver en este relato. La segunda va directamente ligada. La situación de los presentes, la situación de los regalos. Y lo que quisiera decir con esto, hermanos, es que si se dieron cuenta en el relato, los hermanos de José se vieron bastante ridículos, diría yo, trayendo nueces, miel, almendritas, un poco de todas estas cosas a una tierra que estaba en la mayor abundancia de su historia, buscando impresionar al Señor de la tierra. Y de igual manera considero que nos vemos ridículos cuando los seres humanos venimos con nuestro poco buscando la satisfacción o buscando impresionar al Señor de la tierra o tratando de impresionar a Dios con nuestro poco. Es interesante ver esta reacción. Dice el Señor en el libro de Isaías, si no me equivoco: todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo podemos impresionar con nuestro poco al dueño de todo? ¿Cómo podemos hacer eso? Es totalmente imposible. Ahora, hermanos, no me malinterpreten. Esto no quiere decir que está mal traer algo al Señor. ¿Okay? Quisiera citar a un pastor que menciona en este ejemplo que ciertamente nosotros debemos traer nuestras ofrendas al Señor, y no solamente nos referimos a nuestras ofrendas económicas, sino nuestras ofrendas de alabanza, sino pudiéramos decir inclusive nuestra vida entera. Pero así como los presentes de José, así como los presentes de los hermanos de José no impresionaron a José sin Benjamín, sin nuestras ofrendas, sin nuestras obras no vienen con Cristo, no valen nada. No valen absolutamente nada. Es eso lo que quiero decir. Hay un pasaje de la Escritura que probablemente nos ayudará a profundizar en este pasaje. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Pasaje muy conocido y el enfoque principal o primordial del pasaje es el hecho de que no es
De nada sirve decir ser creyente si no hacemos la voluntad del Padre. De nada sirve llamar al Señor Señor si no hacemos su voluntad. Esa es la prerrogativa del pasaje en Mateo 7. Sin embargo, quisiera llamar su atención a algo en el verso 22. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nótese que las personas dirán en el día del Señor, 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 en tu nombre, ¿ok? No profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí pudiéramos ver, hermanos, este es un ejemplo claro de cómo se verá el día del Señor a muchas personas llevando sus cocos, llevando sus almendras, sus nueces, llevando su miel. Dirán, no profetizamos en tu nombre, Señor, yo hice esto por ti, yo hice esto por ti, yo hice esto por ti. Pero la respuesta será, nunca conocí. Porque lo que verdaderamente va a impresionar al Señor de la tierra, lo que verdaderamente va a impresionar al Señor, es que esas ofrendas vayan junto con aquel que el Señor anhela ver, que es Cristo nuestro Señor. Es interesantísimo que podamos entender eso, porque vivimos en una época donde aún hoy encontramos personas declarándose buenos en virtud de su poco, declarándose santos en virtud de su poco. Y miren, hermanos, ni siquiera estamos hablando de personas que profetizan y que echan fuera demonios. Estamos hablando de personas que también se consideran buenas por el simple hecho de que según ellos no han robado o no han matado o que no le han hecho mal a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay personas que dicen haber profetizado en su nombre, que haber echado fuera demonios, haber hecho y deshecho. Sin embargo, la respuesta será, nunca conocí. Yo no soy parte de la familia. Yo no los conozco a ustedes. Pero pudimos ver que en aquella cena de regocijo estaban todos dispuestos, en orden. ¿Por qué? Porque el Señor de la tierra lo conocía. El Señor de la tierra lo conocía. Entonces, la segunda aplicación que es importante que notemos aquí, hermanos, es asegurémonos, hermanos, de que cuando lleguemos al Señor, lleguemos a Cristo. Nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestros cantos, nuestros ayunos, nuestras privaciones, nuestros esfuerzos, no significan nada si no viene Cristo con nosotros. El tercer punto que quería mencionar, hermano, mientras vamos cerrando, tercera aplicación, la cura para el temor. La cura para el temor. Pudimos ver, hermanos, que aun cuando estaban siendo tratados bien, aun cuando estaban siendo aun cuando estaban recibiendo un buen trato en lugar de un mal trato a causa de su pecado, la reacción o por la culpa a su pecado, la reacción era temor. Nos pudimos dar cuenta que los hermanos de José estuvieron agobiados por la culpa, agobiados por el pecado. De la misma manera que nosotros hoy somos agobiados por el pecado, por la culpa de nuestro pecado, es una mancha permanente.
Pero pudimos ver que la cura para esa culpa es la misericordia. Y es por eso que debemos hacer todos como el salmista, no solamente los que no conocen al Señor, sino los que no conocen al Señor y los que lo conocen debemos vivir de la misma manera. Y debemos hacer como el salmista. Salmo 51. Salmo 51. Y quisiera que nos enfocáramos en los primeros 3 versículos. Noten las palabras del rey David, luego de ser confrontado con su pecado y la culpa de su pecado. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios. ¿Cómo? Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. La cura de la culpa es la misericordia de Dios. Por eso debemos clamar a la misericordia de Dios. Y note lo que dice el versículo 2. No termina ahí. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre delante de mí. Y esa declaración es como decir, mi pecado está siempre conmigo. Por eso hemos de clamar a su misericordia. Y créame, hermano, créame, hermana, créame, amigo que me escucha, que la respuesta del Señor a ese clamor siempre será paz a vosotros. Dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la da el mundo. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. La cura para el temor, hermano, es la misericordia. Está agobiado por la culpa de su pecado. Está en temor por la culpa de su pecado. Clamemos al Señor por misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su respuesta siempre será paz a vosotros. Finalmente, hermanos, aquellos que fueron tratados como criminales, aquellos que fueron tratados como espías, hombres deshonestos, llegaron entonces a ser tratados con honor y a participar de un banquete que es símbolo de paz, un banquete que es símbolo de reconciliación. Pero nunca debemos olvidar, hermanos, la participación de ellos en esa cena no fue gratis. No fue gratis. El mayordomo nos dice que su culpa, o su deuda, fue pagada. La diferencia del dinero que faltaba fue cubierta. Pudimos ver que para que ellos pudieran comer, un cordero tuvo que ser, o una res tuvo que ser sacrificada. Y estas cosas, hermanos, deben recordarnos que para poder ser partícipes de ese banquete de comunión con el Señor, nosotros lo vamos a disfrutar gratuitamente. Sin embargo, tuvo un costo. Alguien tuvo que pagar la deuda. Alguien tuvo que derramar su sangre para que nosotros pudiéramos ser partícipes de ese banquete. Dios hizo provisión. Cristo Jesús pagó la deuda. Acompáñenme a Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Número 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre.
Esto es un recordatorio, hermanos, de que nosotros también fuimos en algún momento criminales culpables de pecado. Y en virtud de la obra hecha por Cristo Jesús, somos recibidos no con ira, sino con regocijo. Y hemos de participar con Él en ese banquete celestial con el Cordero. Si usted me escucha hoy y aún está pensando como los hermanos de José, que es honrado, que es bueno, permítame decirle que no lo es. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por ende, no nos merecemos un trato justo, por ende no nos merecemos un trato diferente al de la ira y la justicia de Dios, es decir, sino que en virtud de la obra de Cristo, entonces, recibimos el trato de honor. Somos recibidos en la casa y participamos del banquete. Tú también puedes participar del banquete, pero hemos de venir a Cristo en arrepentimiento de fe, y Él te hará parte de la mesa, si no eres parte de la mesa. Y hermanos y hermanas, este es el primer domingo del mes, donde normalmente estaríamos participando de la cena del Señor, y deberíamos meditar que nosotros podemos participar del gran banquete celestial en virtud de que hemos comido del pan y bebido la copa. Sin el pan, Cristo, y sin la copa, su sangre, su sacrificio, no seríamos partícipes de la mesa del banquete. Gracias a Dios por nuestro Salvador, que nos permite pasar de la ira al regocijo. Que el Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de José. Gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que en virtud de su obra a este pecador, a este criminal, a esta persona no honrada, tú le diste acceso a la mesa, y en vez de tratarnos con la ira que nuestro pecado merecía, nos honraste y nos abrazaste y nos hiciste participar de la cena del Cordero. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Recuérdanos, Padre, que siempre podemos clamar a ti por misericordia y que no debemos vivir en temor, ya que el perfecto amor echa fuera el temor. Bendice a mis hermanos mientras confiamos y esperamos en tu voluntad, en que nos podamos reunir nuevamente. Sea tu nombre exaltado y glorificado por siempre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias y paz del Señor. Los amo a todos. Hasta la próxima ocasión.